Bienvenidos nuevamente a otro espacio de La Encrucijada. La encrucijada de hoy es la tierra, el gran problema que ha tenido Colombia y creo que en el mundo entero, que es la tierra. Tenemos un invitado muy especial para tocar este tema, que es Antonio Madariaga. Es psicólogo, politólogo e investigador y en este momento director de Viva la Ciudadanía. Antonio, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad para dirigirme a todas aquellas personas que en la sintonía pueden encontrar aquí la posibilidad de entender o por lo menos informarse sobre algunos de los asuntos esenciales de este tema fundamental para el país, que es el tema de las tierras. Ok, Antonio, una pregunta para que contextualicemos un tema históricamente. ¿Cuál ha sido el desarrollo, que el gran problema es histórico, de la tierra hasta llegar ahora? Sí, lo primero que hay que decir es que a diferencia de todos los demás países de América Latina, que hicieron de alguna manera reformas agrarias, modificaciones a la estructura agraria, en Colombia, prácticamente en toda la época republicana, no ha sido posible hacer reforma agraria. En consecuencia, lo que hemos visto a través de la historia es un proceso repetido de apropiación violenta de las tierras y de concentración de las mismas. Hoy, cuando algunas de las personas viajan por la Ruta del Sol, ven esas extensas sabanas, o cuando viajan por las riberas del río San Jorge o del río Sinú, esas extensas sabanas de lo que se conoce como la hacienda costeña. El origen de la hacienda costeña es el gran proceso de desplazamiento de los campesinos que habitaban esas tierras y los procesos de consolidación de grandes extensiones que han sido usadas fundamentalmente para la ganadería. Si nos vamos a otros casos, como por ejemplo el caso de Antioquia, encontramos el mismo proceso en las sabanas que están alrededor del río Cauca, ¿sí? En toda la vertiente que va a terminar en el Bajo Cauca, y así sucesivamente. Tal vez el único ejemplo en Colombia de una conformación distinta del territorio es lo que corresponde fundamentalmente al departamento del Quindío, un poco a Caldas, en el que hubo un proceso de consolidación del minifundio, en particular del minifundio cafetero. Pero en términos generales nosotros podemos encontrar tres constantes alrededor de la tierra: violencia, despojo y concentración. Históricamente. E históricamente un elemento legitimador de eso por parte del Estado. El Estado colombiano ha favorecido ese modelo de desarrollo rural, si se puede llamar desarrollo rural, algunos podríamos llamarlo esa involución rural, que hace que hoy en Colombia, Colombia sea en el contexto mundial el séptimo país con mayor concentración de tierras en el mundo. Concentración en propiedad privada. Sí. Pero privada no del campesino corriente, No. sino en grandes... No, mira cómo es el asunto de grave. Si hoy nosotros hiciéramos una torta, ¿sí? Una torta, nos encontraríamos que aproximadamente el 2% de los propietarios son dueños de cerca del 70% de la tierra cultivable de Colombia. No puede ser. ¿Sí? 2% de los propietarios. Entonces, por ejemplo, el minifundio cafetero es un minifundio del orden de 10 a 12 hectáreas por propietario, ¿sí? El promedio de la hacienda costeña es de 600 hectáreas. Y por ejemplo, la información que salía esta semana sobre el Ubérrimo tiene 1.203 hectáreas. 1.203. Eso es una barbaridad. Sí, mucha tierra. Eso es mucha tierra. O sea, mucha tierra. Ni Manuelita, el ingenio Manuelita o esas cosas. Pero además de eso, el modelo de la actuación del Estado en Colombia ha sido darles subsidios a esos poderosos y ricos y no darles nada a los campesinos pobres.
Pongo un ejemplo final, un poco para mirar eso. El 75% de los créditos del Banco Agrario van al 1% de los cuentavientes. ¿Qué son quiénes? Que son los grandes y poderosos, incluyendo Corfi Colombiana, Odebrecht y los Gerley en el crédito que le hicieron para el tema de la recuperación del río Magdalena. Es decir, no solamente tenemos una concentración de la tierra, sino que tenemos una concentración de la acción del Estado hacia esos grandes propietarios de las tierras. Pero hay algunas cosas más graves. Cuando se estaba haciendo el proceso de negociación en Santa Fe, Ralito, los paramilitares le dijeron al país, y esto es muy importante, le dijeron al país que ellos tenían una propuesta para una revolución del campo colombiano. ¿Y cuál fue esa propuesta? Y esa propuesta era, tenemos que dejar de cultivar lo que llaman cultivos de ciclo corto y montarnos en grandes cultivos que se conocen como de rendimiento tardío. ¿Sí? Y uno ¿Eso dice, cuál es? ¿Sembrar qué? En castellano, porque tú estás hablando muy técnicamente como ingeniero. No, ¿Qué es crecimiento tardío y Exacto. ¿Es sembrar qué? En un caso, los cultivos de ciclo corto ¿Es qué? es sembrar zanahoria. Ajá. Que a Lo los que 2 come meses, uno, lo que a cotidiano. los 2 meses ya tienes el producto. Ajá. ¿Cierto? Y sembrarlo de ciclo largo es la palma de... La palma aceitera, Ah. el cacao, el caucho. Pero mira la casualidad. 6 meses después de esa declaración de los paramilitares, se presentó en el Congreso de la República y fue aprobado un proyecto de ley, que ya es ley, que otorga subsidios para los cultivos de rendimiento tardío, como el cacao, la palma de aceite y el caucho. Y ese proyecto está aprobado. Y a las personas que siembren palma aceitera, caucho y cacao en condiciones comerciales, les dan subsidio del gobierno. Bueno, llegando a ese punto, quiero que me digas, porque ya creo que nos contextualizó que el problema de la tierra ha sido, es y espero que no seguirá, que no siga siendo el territorio. ¿Tú cómo ves lo de La Habana y lo que se firmó allá y a los acuerdos que quiere hacer el gobierno si lo firmó, que se están oponiendo muchos? ¿Es interesante el acuerdo de La Habana respecto a las tierras o no? A ver, el acuerdo de La Habana, y yo diferencio entre el acuerdo de La Habana firmado en Cartagena y el acuerdo de La Habana firmado en el Colón. Yo he escrito en alguna ocasión... ¿En Colón? En Colón el dónde? Teatro Colón, aquí en Ah, Bogotá. en el Teatro Colón. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Cartagena fue una fiesta, en el Colón fue un velorio. Un momentico, explícanos eso porque eso es muy importante entenderlo. Una fiesta y un velorio. Claro. Oh my God. En Cartagena estábamos en la alegría de ver que se había consolidado un acuerdo y un acuerdo que implicaba un conjunto de transformaciones en la vida del país. Pero el 2 de octubre ganó el no. Y entre el 2 de octubre y el 23 de noviembre se renegoció el acuerdo. Y el acuerdo retrocedió en algunos de esos asuntos importantes. Y uno de esos era la tierra. Y uno de esos es la tierra. Ah, que era lo que pedían los del no. ¡Claro! Los del no, la gran preocupación es la Era la tierra. tierra. ¿Ves? Es que hay que entender esto, porque la gente no entiende. Todo el mundo dice, es que las FARC, es que yo no sé qué. No, el problema de fondo hay que estudiar, hay que leer y hay que entender. Entonces, mira lo que pasa. Justamente en este momento estamos discutiendo ese tema, ¿cierto? Que tiene varias aristas. La primera arista, propiedad sobre la tierra. Entonces, sobre la propiedad sobre la tierra hay dos grandes teorías, que resuelven este asunto. La primera de ellas, ¿sí?, considera la tierra, ¿sí?, como que tiene como fin primordial producir comida, y Colombia tiene unas características excepcionales para hacer eso. Producir comida, ¿cierto? Podríamos ser la despensa del mundo. Producir comida
Y la forma más eficiente de producir comida es a través de la economía campesina. Propiedad relativamente pequeña, que utiliza poca mano de obra, que no es intensiva en capital, que no agota la tierra, ¿cierto? Que en Colombia tiene un gravísimo problema, y es que tiene un problema de comercialización. Yo pongo un ejemplo. Un campesino siembra una fanegada de habichuelas. ¿Cuándo siembra la fanegada de habichuelas? El día que él supo que en Corabasto la carga de habichuela estaba a 300.000. Entonces él va, siembra su habichuela, y el día que la cosecha se va por Corabastos, y ese día la carga está a 30.000. Ah, entonces, grave. Entonces ese campesino, ¿cierto?, que pierde esa plata, ¿cierto?, ya eso de por sí el negocio es malo. Pero si resulta que tú a ese campesino le pones que vive en un sitio alejado, que tiene que sacar eso por una trocha por la que el flete le sale mucho más caro. No hay infraestructura porque se roban los dineros como Odebrecht y toda esta sinvergüenzada que ha pasado. No, porque la plata de infraestructura se la meten a un distrito de riego para grandes cultivos de arroz, por ejemplo en el Tolima. Entonces, ¿sí? Claro. Pero no es lo que se han robado, que no hacen carretera ni de tercera ni de pero cuarta generación. están haciendo carreteras de 4G, pero la cuarta generación de autopistas por ahí no van los campesinos van por la trocha. Y es que es injusto que andemos como andemos en ese grado de hambre, de pobreza y de miseria. ¿Y qué es un monocultivo? Una sola cosa. Una sola cosa. En el país más biodiverso. En un debate que teníamos, yo le decía, oiga, hay una cosa que yo no puedo entender. ¿Por qué en el país más biodiverso del mundo nosotros sembramos un monocultivo? O sea, acabamos con la biodiversidad para sembrar una sola mata. Para que se enriquezca unos pobres, unos pocos y no tengamos con qué comer. Dos, segundo problema que tenemos, el Estado no sabe qué tierra hay en Colombia. Nosotros tenemos un enorme atraso catastral. Tienes un tercer problema, ¿cierto? Que es el problema de la asistencia técnica, ¿sí? El seguro de cosecha, y tienes un cuarto problema, y es el problema de los bienes y servicios públicos que debe haber en el campo, primero para que la gente pueda desarrollar su vida en el campo, pero dos, para que no tenga ganas de irse. Entonces el conjunto de oportunidades que yo tengo aquí, no las tengo allá, así se haya acabado la violencia. Entonces hay un problema de que una sociedad, un Estado que no le ofrece a la vida campesina los bienes y los servicios que pueden tener, genera lo que hoy tenemos, una gran brecha entre el campo y la ciudad, lo que se llama la brecha urbano-rural. La pobreza está concentrada en el nivel rural, ¿cierto? El analfabetismo está concentrado en el nivel rural, las enfermedades prevenibles están concentradas en el nivel rural, la deserción escolar está concentrada en el rural. El gran desarrollo que tiene, el gran propósito que tiene el acuerdo de reforma rural integral en que se firmó, y sigo quedándome con la firma de Cartagena, el gran propósito que tiene es disminuir esa brecha entre lo urbano y lo rural, procurando bienes y servicios que le permitan al campesino ser sujeto de derechos. Entonces no se trata solamente de la formalidad de la Constitución, sino se trata de la posibilidad de ejercitar derechos. Y nuestros campesinos tienen menos posibilidades de ejercitar sus derechos que lo que tienen las personas a nivel urbano. Pero también viene la gran problemática que es la expropiación que le hicieron desde la conquista. Eso es una cosa terrible, por eso digo siempre, es un problema que no es de hace poquito, y lo disfrazan, y lo disfrazan, y lo disfrazan. Antonio, me encanta que hayas venido porque de verdad la claridad tuya y la pedagogía es maravilloso, y creo que les haya quedado, ojalá les haya quedado claro este tema que teníamos que hablar, que es lo de las tierras, entender que el problema de las tierras
es el fundamental en la coyuntura que está viviendo este momento el país. Antonio, mil gracias. No, gracias a por ti, habernos acompañado. gracias a las personas que han tenido la paciencia de vernos y escucharnos. Y acuérdense, gracias por estar en la encrucijada y vieron cuál es la encrucijada en el alma. En este momento, la tierra. Por favor, investiguen, lean, no coman cuento, sean claros con lo que ustedes piensan y no lo que les dicen porque sí. Cuando quieran, tengan alguna inquietud, quieran hablar de algo, acuérdense, en la encrucijada es su espacio. Escríbanos acá en redes.